Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Para nosotros es un verdadero honor contar hoy con la presencia del doctor Emilio Mínguez Torres, quien es el rector de la Universidad del Caribe, Unicaribe, en República Dominicana. Muchas gracias. Buenos días. Bien. Señor rector, iniciemos hablando de usted. Usted es de nacionalidad española, conocemos su hoja de vida y hoy está en República Dominicana como rector de una de las principales universidades de nuestro sistema de educación superior. Yo quiero que usted inicie un poquito hablándome de su experiencia. ¿Qué tiempo tiene conociendo la República Dominicana, trabajando la parte académica, y cuál ha sido esa experiencia con la integración de ver un sistema, sobre todo que usted no solo maneja la parte académica, sino que ha trabajado en diferentes sectores importantísimos en todo el mundo y en Europa sobre todo, de lo que vamos a hablar? Pero hablemos de su experiencia con relacionar la educación y la educación superior con todo esto. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Para mí el conocer la República Dominicana, yo ya la conocía, había venido un par de veces, pero no de trabajo, y prácticamente el venir aquí ha sido continuar mi vida académica y tener la oportunidad de conocer un sistema muy diferente al que yo conocía en España. Las culturas son muy diferentes, aunque realmente hablemos el mismo idioma, y para mí ha sido aprender y también trasladar todo el conocimiento que yo he tenido de más de 40 años de vida académica en la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde yo me gradué, me hice doctor, he sido catedrático de esa universidad, he sido también vicerrector de esa universidad durante 8 años y he sido también director de una de las escuelas más grandes de la Politécnica, que es la Escuela de Ingeniería Industrial. Porque usted, su profesión original es ingeniero industrial. Yo soy doctor en Ingeniería Industrial, especialidad en energía. En energía. En energía, sí. Que de eso vamos a hablar mucho en el día de hoy. Bien, doctor, y conocer ese tipo de educación, la capacitación, la supervisión, la forma que se imparte la docencia en República Dominicana, conversando con algunos rectores, porque trabajamos un poco el área de la educación, nos dicen que en República Dominicana es igual, se parece mucho a América Latina, en otros países, pero que notan que muchas veces el producto terminado que viene vamos a decir, del bachiller, de la escuela, pudiera estar mejor, y que la universidad tiene a veces que fomentar y corregir muchas deficiencias de todo esto. ¿Usted notó realmente esa experiencia también? Bueno, esa experiencia no solamente es una experiencia que sea de la República Dominicana. Yo le puedo decir que después de 40 y tantos años, las distintas promociones que han llegado a la universidad, por lo menos en España, han ido variando esos conocimientos en el tiempo. Y mis colegas ahora mismo, los que están allí, dicen exactamente lo mismo, que los estudiantes que llegan necesitan tener una preparación previa un poquito mejor. Yo creo que eso es un tema muy generalizado, pero no en Iberoamérica, sino también, digamos, en algunas partes de Europa. Son por las formas o las metodologías que se están utilizando de educación hacia los niños, hacia los jóvenes, pero por otro lado tienen otras capacitaciones que en la época, por lo menos en mi época y en épocas posteriores, no se tenían. O sea, hay que también entender un poco esos cambios. Y también es verdad que las universidades tenemos que adaptarnos a esos cambios que van viniendo y, por tanto, utilizar herramientas que les vayan a poner en el nivel correspondiente cuando llegan a la universidad. En ese punto es interesante. Lo he escuchado a usted en varias ocasiones
el tiempo que tiene manejando y trabajando en todo lo que tiene que ver con educación superior, su capacitación, y ahora aquí, y he escuchado varias de sus exposiciones y veo que usted hizo el clic, no solo el clic a nivel académico, sino el clic personal, y decimos que una cosa es la capacitación y el nivel con que vienen los jóvenes, pero también ellos tienen otra serie de cosas que conocen y de cómo manejan la vida. Y ahí entra, yo creo que es un denominador común con la universidad, que es la tecnología. Sí. La forma de la enseñanza, la forma de impartir docencia desde generaciones que son las que tienen el conocimiento, la experiencia en todo esto, hasta cuando usted que es un experto en energía, hoy tiene que hablar de inteligencia artificial, hoy tiene que hablar de la tecnología importantísima para calcular, para hacer todo. Y cuando nos vamos a la docencia, vemos que usted hizo el clic en lo personal y en lo que usted le marca a su universidad. ¿Qué tanto usted cree, primero, cuando hablamos de educación, qué tanto usted entiende que debemos de mantener en ciertas cosas la parte humana y separarla de la parte? Ya tenemos las bibliotecas, son virtuales, tenemos perfectamente yo digo que en más del 50% de las materias podemos impartir una docencia virtual sin ningún tipo de problema. Claro, están los laboratorios, las prácticas y todo eso. Pero yo le pregunto, la primera parte es la parte humana. Estudiante, la relación estudiante-profesor, estudiante-estudiante, profesores con profesores, todo eso se perdió, la tendencia a que desaparezca, ¿o usted entiende que siempre eso va a ser necesario? El contacto humano siempre va a ser necesario, eso sin lugar a dudas. También es verdad que la pandemia nos hizo cambiar a todos los docentes, incluyéndome a mí, que estábamos acostumbrados a la presencialidad, a tener el estudiante delante y de buenas a primeras tener que tener un estudiante al otro lado de la pantalla y uno no sabe cómo explicarse, inclusive llegar a conocer cuáles son las sensibilidades de cada uno de los estudiantes. Sí, porque no se pueden ver los gestos, no se pueden ver Yo le podría explicar alguna experiencia que yo he tenido, luego podemos hablarlo en el tema energético, y durante la pandemia lo pasé mal porque tenía muchas reuniones, todas virtuales, con personas que no les conocía anteriormente y no sabía lo que pensaban. Y obviamente en una reunión eso es importante. De la misma manera que la parte de la docencia, eso es muy importante. Pero yo creo que la parte híbrida, la parte de combinación, porque eso facilita también un poco el acceso a más personas a un conocimiento con un profesor. Y los profesores ya en la parte virtual tienen un comportamiento como muy directo, es decir, ya hay como mucha más conexión en el tema, ¿no? Y eso se puede compatibilizar o complementar con acciones presenciales, trayendo a una personalidad para que dé una conferencia presencial y tener ese contacto, o hacer determinado tipo de talleres donde realmente los alumnos presenten y hagan sus exposiciones o sus contactos con una persona, con el mismo profesor que están teniendo. Yo creo que esa parte híbrida le da también una vida, y eso no se va a perder. Yo estoy completamente seguro que eso no se va a perder. Yo estoy en una universidad que, como usted sabe, es una universidad que la tecnología la maneja, y esa es una de los impactos que a mí yo encontré cuando vine aquí, ¿no? La Universidad del Caribe siempre ha tendido a tener las mejores plataformas virtuales, pero al mismo tiempo hay mucho, alguien que vaya un sábado a Unicaribe o un domingo verá que hay cantidad de jóvenes y estudiantes que están allí, que van presencialmente. Es decir, seguramente en la semana han tenido algunas clases virtuales, pero luego tienen algunas clases presenciales. Y eso le da también mucha vida y mucho conocimiento al estudiante. ¿Le preocupa a usted
por ejemplo, o usted cree que la educación virtual llegará a los niveles de perfección que tiene la educación presencial, ya cuando tú tengas, por ejemplo, los procesos de evaluación de los estudiantes, mándame el trabajo que hiciste, o dame una explicación y tú no sabes si virtualmente el estudiante te está leyendo de un teleprompter o de una máquina. Hasta el mismo tema de manejar los exámenes. En una experiencia reciente en una universidad, haciendo una evaluación de tesis, ya hay programas que preparan tesis que no es de que ChatGPT, sino te preparan una tesis y el otro programa te corrige para que no parezca que salió de ChatGPT, y el otro vuelve y te lo corrige. Y tú nunca podrás determinar si es un plagio, si es un estudio, y todo eso es un gran reto para la educación. Esta parte virtual que recuerdo la enciclopedia, que tú tenías que irte a una enciclopedia a buscar un dato y sentarte a hacer tus introducciones, tus conclusiones y todo eso, desarrollar tu tema. ¿Hasta dónde nosotros podremos combatir con ok, vamos a hacer todo lo correcto como docente, como centro de cosas, pero el estudiante tendrá que jugar su parte? Si usted se graduó y pasó de otra forma, ¿cómo se podrá corregir esto? Bueno, yo, mi experiencia y lo que yo pienso al respecto es que eso es una función del docente muy importante, el llegar a tener un conocimiento cada vez más. Es decir, el docente no se puede parar en el conocimiento. O sea, tiene que saber exactamente cuando está evaluando una tesis o está evaluando un trabajo final de maestría, tiene que saber el tema, lo tiene que dominar y tiene que saber dónde incidir al estudiante para ver si realmente lo ha copiado, si lo ha madurado, si son aportaciones originales lo que está haciendo. Todo eso es una labor que tiene que tener el docente, y eso es una parte importante de la formación docente en la parte de, digamos, de investigación. O sea, bien, hay muchos métodos. Yo he tenido alumnos que con 3 preguntas he sabido exactamente por dónde estaba. Bien. Otra preocupación, y estoy hablando, tratar de iniciar lo que es el sistema de educación superior. Otra preocupación que tengo mucho es de la globalización de la universidad, de la educación. Veo, y porque participo, soy parte del sector, y veo que esto de la virtualidad, independientemente que a niveles técnicos o en algunos tipos de carreras, como usted dice, siempre se necesitará un campus para practicar el deporte, un laboratorio de ciencia, un laboratorio, pero hay carreras que tienen mucho de teoría. Y esas carreras, y sobre todo en los posgrados, lo que hablamos posgrado, maestrías, doctorado, vemos que la virtualidad se da, y eso que existe muy bien. Y hablo de la globalización de la educación, cuando lo veo como un gran reto. Decir, bueno, ¿dónde voy a hacer mi maestría? Si es virtual, en la Universidad de Madrid, en Harvard, en la Universidad de México, en el Instituto Escuela de Madrid, en Holt de Londres, o en la Universidad del Caribe en República Dominicana. Una universidad que tiene base, que tiene experiencia, o pongamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, INTEC, para que no parezca un programa interesado. Esa oportunidad que tiene hoy el estudiante no es un reto muy fuerte para el sistema, porque realmente te da la oportunidad de tú poder tener acceso al mundo entero y a todas las universidades. Tú te puedes ir al ranking y tú aplicas donde quieras. Eso es cierto, pero a modo de ejemplo, nosotros nos hemos puesto ahora mismo se va a iniciar una carrera de posgrado. Es un especialista en un área que en toda Iberoamérica
se está perdiendo el conocimiento por personas que se están retirando, que es la protección radiológica. Digamos, tema de especialización fundamentalmente. Protección radiológica. Protección radiológica. O sea, eso es todo lo que es de los efectos que puede tener cuando usted va a un hospital a hacerse una radiografía o un TAC. Y los desechos de todo eso y el manejo. Toda esa parte de gestión que tiene que ver en el manejo de las radiaciones, se está perdiendo, digamos, esa capacitación. Esta especialidad se va a distribuir, se va a hacer prácticamente en todo Iberoamérica. De hecho, tenemos ya alumnos que han sido admitidos de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de la República Dominicana, por supuesto, y tenemos ya un primer grupo de 30 que van a empezar seguramente en octubre, noviembre, y tenemos otros tantos en espera. Es decir, eso va a ser virtual durante muchas horas, pero también al final va a haber una presencia aquí de una semana de todos los que sean estudiantes. Van a venir aquí a hacer algunas visitas a algunos hospitales, a algunos centros donde utilizan radiaciones, van a presentar sus trabajos, o sea, ese es un poco una... O sea, que usted lo que quiere decir que las universidades pueden crear los programas necesarios, para poder competir con todo eso, y que es un mundo global y en la educación también es global. Yo puedo comprar aquí en la Plaza 360 una camisa o en el Blue Mall, pero también puedo pedirla por internet. ¿A eso que usted se refiere? Sí, eso prácticamente es, en definitiva, la industria 4.0, es decir, poder tener, digamos, un gemelo en un sitio donde realmente uno esté haciendo lo mismo que se está haciendo al otro lado. O sea, esa es una forma que ya inició, por ejemplo, el MIT hace muchos años. El MIT empezó a hacer cosas de ese estilo, de tal manera que al final las personas que habían estado virtualmente utilizando o usando un determinado tema, después podían ir a hacer una maestría, un doctorado in situ al MIT. Cuando hablamos de Unicaribe, háblenos un poco ya de la institución para los que no la conocen. ¿Cuántos años tiene Unicaribe? ¿Cuántas extensiones tiene? ¿Qué tipo de programas está ofreciendo? Háblenos un poquito hoy de lo que tiene. Usted habló de tecnología. Yo recuerdo que dentro del grupo de universidades que pertenecen organizadas en el Ministerio de Educación Superior, de las primeras universidades que hablaron de software, de Blackboard, para hablar de tecnología y de clase virtual, fue Unicaribe. Masificación de estudiantes, clases semipresenciales. Unicaribe siempre ha estado a la vanguardia dentro del público y de las carreras que maneja. ¿Cuál es la oferta de Unicaribe? ¿Qué tenemos? Bueno, Unicaribe cumple este año 30 años. El día 12 de octubre es la fecha donde se constituyó la universidad. En este momento tenemos las 4 escuelas que tenemos de humanidades, donde hay educación y psicología. Tenemos la de ciencias jurídicas y ciencias jurídicas, que realmente tenemos derecho y relaciones internacionales. Y luego tenemos ingeniería, tecnología más bien, que tiene todo lo que tiene que ver con TIC, ciberseguridad, ingeniería de datos, inteligencia artificial, y también tenemos la parte de gestión, que integra administración de empresas, contabilidad, mercadeo y también la parte turística y gastronómica. Y a nivel de posgrado, ¿ustedes mantienen muchos programas, maestrías? Tenemos en este momento más de 10 maestrías aprobadas por el Ministerio. Alguna de ellas la tenemos también con doble titulación con España, con una de la Universidad Isabel I, que es Comunicación Política y Marketing Digital, es un doble título. Y luego tenemos maestrías en inteligencia artificial con el TEC de Monterrey, tenemos maestría también en gestión municipal,
ciberseguridad, como le digo, también la parte correspondiente de educación digital, educación a distancia. Efectivamente, Unicaribe fue de las primeras que puso en marcha toda la educación virtual, y eso sirvió inclusive durante la pandemia para poder, digamos, seguir ofreciendo las clases a los alumnos que pudieran en ese momento matricularse. Bien, en este momento le pido excusa porque la pregunta que le voy a hacer posiblemente no es al rector de Unicaribe, sino al doctor Emilio Mínguez, quien tiene una experiencia en el área y maneja bien todo lo que es la educación superior a nivel global. En República Dominicana, recientemente, el gobierno dispuso la posibilidad de la integración de los ministerios de educación y de educación superior. Hoy existe un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que reúne todas las IES, las instituciones de educación superior, de los institutos técnicos superiores, las universidades, y un Ministerio de Educación inmenso que maneja todo lo que es ya la educación pública en República Dominicana, y creo que dirige un poco, controla un poco, supervisa los colegios privados. Todo esto ha traído controversias. Hay personas que estaban en contra, personas que están a favor, grupos de nosotros en nuestro caso, al principio, que somos parte del sistema, en lo personal, dijimos, no estamos de acuerdo, pero si la fusión va, el rol es de tratar de que salga lo mejor posible y de que todo quede, lo que está bien y lo que está mal se mejore, pero porque son dos cosas diferentes. Se habla de la integración por el presupuesto y todo esto. Vuelvo y le pido excusa, recientemente, ya viendo que la fusión está en pie y que la gente hace sus propuestas de cuál sería la nueva ley de educación, cómo se controlaría, se supervisa, se nos prendió una idea, y hicimos un planteamiento, independientemente del que se hacen a través de las asociaciones de universidades y proyectos que entregamos las universidades como sugerencias a la fusión, las cuales todos están de una forma u otra cooperando para que haya para que tengamos una fusión si es inminente. Y nuestra propuesta fue, ok, y han sopesado dejar los dos ministerios separados y simplemente modificar, porque parece que la razón inicial es una falla que hay en la ley que crea la educación, que es que aquí se le da el 4% del PIB a la educación, y le han puesto hace unos años a la educación preuniversitaria. Entonces la educación superior no cuenta con parte de ese presupuesto. Y yo digo, pero en vez de corregir todo y unificar todo, simplemente vamos a corregir la ley y vamos a decir que el 4% es para la educación, desde principio hasta el final, y dejemos esos ministerios que funcionen de forma independiente, y ese 4% que le asignen un 0.5 o el equivalente a nada con relación al otro, y se queda todo como está. Pregunta larga porque le tratamos de contar nuestra experiencia, más con la de todo, pero primero, si esto se diera, usted lo ha vivido en otros países, funciona en otros países, ¿qué usted cree de esta posibilidad de fusión? ¿Cómo usted analizaría que sería el día a día del manejo, supervisión de un niño de una escuela pública que está bregando con una mochila y un transporte escolar, hasta la supervisión de un doctorado impartido por inteligencia artificial con un acuerdo con esto? O sea, todo no es lo mismo. Sí. ¿Qué usted opina de esto de la fusión de las universidades? Bueno, como doctor, no como universidad, porque la universidad tiene su... Yo le voy a dar mi explicación como español, porque tengo que ser bastante
no prudente, sino bastante, digamos, tener, digamos, que realmente si se va a tomar una decisión, la que sea siempre por el bien de la educación. Eso tiene que ser muy claro. Mire, en España inicialmente el ministerio estaba unido, todo estaba unido. Llegó un momento en que hubo una separación de los dos ministerios, pero se hizo el Ministerio de Universidades y se separó y se quitó la parte de investigación, no se puso en ese Ministerio de Universidades. Ciencia y tecnología no se dejó. Una aberración. Eso coincidió prácticamente cuando yo estaba, yo fue antes de la pandemia, Que en la fusión que se plantea separar la ciencia y tecnología en otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Duró prácticamente 1 año o 2 años, ahora están separados. O sea, quiero decir, ahora está educación, formación profesional y deportes, es un ministerio, y por otro lado está universidades, innovación y ciencia. Ciencia. Y ahí está metido todo. O sea, hay 3 secretarías generales en cada una de esas 3 partes y ahí es lógico que esa parte esté. Yo pienso que lo más importante de todo, si hay fusión o no hay fusión, es justamente lo que usted me estaba preguntando al principio, que los estudiantes preuniversitarios vayan prácticamente bien preparados para ir a la universidad o para hacer una formación profesional, porque en definitiva también eso es necesario. Pero yo pienso que lo más importante de todo es que tenga que haber un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología si realmente se quiere impulsar importante la investigación, la innovación y, por supuesto, aumentar seguramente. Y eso vinculado a la educación superior. Educación superior, sin lugar a dudas. Bien, desde afuera, ya conocemos su opinión en el contexto dominicano, desde afuera, usted no solo conoce España, conoce los modelos en todos los países. ¿Cuál es el modelo que le gusta? Usted le dicen hoy, ¿cuál usted entiende que es el mejor modelo para manejar esto? ¿Fusionado todo, como está aquí, ciencia y tecnología y educación? ¿Cómo usted lo vería desde un punto de vista de trabajar una consultoría al país? ¿Qué usted le diría? Yo, sin entrar en cuestiones presupuestarias, yo soy partidario de la separación. Personalmente es partidario de la separación. ¿Y eso funciona bien en esos países que está así? Normalmente funciona bien, porque obviamente la población preuniversitaria tiene que tener una parte, digamos, de atención y la universitaria tiene que tener otra parte de atención. Bien, doctor, vamos a lo que... Usted es ingeniero... Soy ingeniero industrial. Industrial, pero su doctorado es en... No, yo soy ingeniero industrial. Cuando se habla de ingeniero industrial en España, es un ingeniero que puede ser mecánico, eléctrico, energético, de organización, de tal manera que la carrera es durante varios años es paralela, independientemente de la especialidad, y yo al final me especialicé en energía. Y por cuestiones de la vida, pues al final me dediqué prácticamente toda mi vida académica y profesional a la energía nuclear. Bien. Usted habló cuando conversamos de los programas de Unicaribe y comenzó por ahí, y no es un secreto. Usted está agregando una maestría que es en protección radiológica. Sí. Y lo vamos a dejar ahí. Ya sabemos que usted, sus conocimientos, ese programa, sabemos quién lo escribió. Ahora, energía nuclear. Se acabó la parte de Unicaribe y vamos a hablar de energía nuclear. Vivimos en un país que no produce petróleo, que desde que yo nací, cuidado si antes se va la luz, que la luz es carísima, la electricidad es carísima,
y le está hablando una persona que conoce el sistema. Hemos pasado por todo, por plantas de gasoil, de búnker, de carbón, de gas, estamos con proyectos de energía eólica, con proyectos solares, proyectos de hidroeléctricas, y tenemos un sistema, y creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para vivir y poder tener un bombillo prendido, encendido en nuestro país. Pero también veo, y es primera vez, y le confieso que yo escucho hablar de energía nuclear en República Dominicana. También veo que China, energía nuclear, en Europa, energía nuclear, en los países que no tienen, inclusive productores de petróleo, hablan de energía nuclear. Yo quiero que usted nos haga primero una breve introducción de qué es energía nuclear, cómo se produce la energía nuclear, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas y riesgos, porque parece que los tiene, independientemente de los costos de instalación de todo este sistema. Mire, la energía nuclear es una energía producida por unas reacciones, obviamente, nucleares, que se producen al interaccionar un neutrón, que es una partícula que conforma los núcleos de los átomos, con otro núcleo, que es el uranio, o que puede ser el torio, o que puede ser el plutonio. De esa reacción, esa partícula libera... O sea, que a esa planta, en vez de echarle gasoil o gas, se le echa uranio. Lo único que hay que meter es uranio. Ok. ¿Y hay uranio en el mundo? Bueno, hay uranio para más de este siglo, y además, lo más importante de todo, es que todo el mundo habla de los residuos de nucleares, pero es que el combustible, cuando se extrae del reactor, solamente se le ha sacado el 5% de la energía potencial que tiene ese combustible. Y ahora hay métodos que se están pensando en reciclar, y de hecho, por ejemplo, ayer leía un tema en China, de una de las plantas, de Rusia, perdón, de una de las plantas, para sacar todo la energía de ahí, o sea, los materiales de ahí, para meterlos en otro reactor. En Canadá se está también pensando en un reactor similar de ese estilo. Es decir, una economía circular. Nosotros lo hacíamos con el bagazo de caña. Sacábamos el bagazo, se secaba y se entraba en la caldera, y ya cuando la caldera se mantenía, mientras hubiera bagazo, y era lo que la caña te dejaba, claro, en el ingenio. Aquí hay que tener un proceso a posteriori, pero en definitiva es un combustible que está. ¿Y el costo de ese uranio? No, el coste del uranio, para que usted se haga una idea, de una central nuclear, el coste del kilovatio hora, prácticamente el 20% es exclusivamente el combustible. El combustible no es un material estratégico a nivel internacional. Puede llegar a ser un material estratégico cuando realmente haya mucha demanda de centrales que se quieren hacer. Entonces hay que fabricarlo, obviamente, pero hay recursos. Fundamentalmente el país que más uranio tiene es Kazajstán. Hay uranio en África, hay uranio en Australia. ¿Y cómo se transporta el uranio? ¿Es un material líquido? ¿Es un sólido. ¿Es un sólido? Es un sólido, sí, es un material sólido. Entonces, el uranio, dependiendo tiene muchas impurezas, entonces hay que tratarlo. ¿Y provoca desechos? ¿Las plantas nucleares provocan desechos? Las plantas nucleares sí producen desechos, pero ahora le explico. Hay dos tipos de desechos. Unos que llamamos que se van eliminando su radioactividad o su peligrosidad con el tiempo. Y hay otros que duran más, que los llamamos de alta actividad. Esos, por ejemplo, en una central de 1000 megavatios, de 1 gigavatio, produce al año solamente 30 toneladas de esos materiales de alta actividad. Esos se meten en un contenedor y se pueden almacenar. Yo les puedo enseñar fotos. ¿Y la cantidad de qué potencia se fabrican esas plantas?
Bueno, tenemos, ahora mismo hay como 3 niveles. Normalmente las más que más potencia tienen son de 1000 o 1400 megavatios, solamente una instalación. Es decir, es todo lo que tienen ustedes aquí de carbón, es una planta nuclear. Nosotros tenemos de carbón, creo que Catalina, que tiene 700. Al total son del orden de 1000 megavatios, uniendo todas. Ajá, mira, o sea, la más pequeña de... Y luego hay lo que llamamos ahora reactores modulares pequeños, que son los SMRs, llegan hasta 300 megavatios, pero puede haber de 100, de 150, 200, 300 megavatios. Y ahí es donde se está trabajando ahora. Y en los países, por ejemplo, en China, en Rusia, en Estados Unidos, que tienen plantas nucleares, ¿de cuántos son? Bueno, China los tiene de todos los tamaños. O sea, las últimas, sobre todo porque necesita producir bastante energía, porque tiene muchas centrales de carbón, y su idea es sustituir esas plantas de carbón por centrales nucleares. ¿Son menos contaminantes la parte nuclear que...? La parte nuclear no produce CO2. No emite ¿Y por qué no nos abocamos como mundo, todo el mundo, hacia la tendencia? ¿Qué ha ocurrido que la gente no se ha trasladado hacia...? La historia nuclear... ¿Es el costo de la instalación? La historia nuclear es, en primer lugar, cuando ha habido crisis del petróleo, año 73, posteriormente la crisis de la guerra del Golfo, y ahora con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ha sido cuando realmente la energía nuclear parece que empieza a renacer. Pero empieza a renacer porque, bueno, en primer lugar, no produce CO2, puede funcionar sin parar durante 2 años. Una central puede estar sin parar para recargar combustible durante 2 años. Y las nuevas, las pequeñas, las de 300 megavatios, pueden estar hasta 4 años funcionando sin recargar combustible. ¿El costo de una planta nuclear es superior al costo de una planta de carbón? Ahora mismo sí. Posible que estemos un poco por encima de las... De hecho, sí. Sobre todo, si estamos hablando de la misma potencia, los reactores estos SMR, por ejemplo, para que se haga una idea, en Canadá hay una petición de 4 centrales de 300 megavatios que son de General Electric. Son 300 megavatios cada una, y cada una puede llegar a costar del orden de unos 3.000 millones de dólares. Exacto, aquí nosotros compramos 600 megavatios de Catalina por unos 2.000 millones, más o menos 3 veces el precio. Aquí estamos hablando de 3.000 millones, pero esas 4 centrales utilizan el mismo parque eléctrico, la misma instalación, y no produce cenizas, porque una central más o menos de 1.000 megavatios, supongamos, produce 300 toneladas de cenizas y del orden de 5 toneladas emitidas de CO2. Sí, yo recuerdo que los nucleares no hacen ninguna de esas cosas. Una vez aquí se armó un problema grande con el Rocash, se llamaba, yo creo que lo traían de otro país y nos estaban tirando una ceniza de aquí en el norte, y el país se levantó en contra en un momento dado de que no estaban... Entonces anda más o menos por el doble de la estación. Y los riesgos nucleares. Dicen que si eso explota, que trabajar ahí es una locura. ¿Cuál es la diferencia? El combustible... Que es radioeléctrico, que igual que una bomba atómica, porque las bombas nucleares... No. Háblele a la gente. Que ustedes se hagan una idea, una central utiliza uranio enriquecido solamente al 5%. Y para hacer una bomba nuclear tenemos que utilizar uranio enriquecido por encima del 95%. Para llegar del 5 al 95%. O sea que el material radioactivo es básicamente, hay que tener cuidado, pero no es... Bueno, la radiación sabemos cuáles son los peligros que tiene, pero prácticamente hay que tener... ¿Eso como hacerse una radiografía? Mire, yo he estado 3 veces encima de un reactor nuclear, con vestimenta y demás, y con detectores, y el pelo se me ha caído solamente porque es ADN.
No por el tema No de la por el radiación. tema. O sea, es así. No, está perfectamente controlado, todo está perfectamente controlado, excepto, tengo que decirlo, el accidente que hubo en Rusia, en Chernobyl, eso fue una mala utilización de la seguridad, nada más. El resto han No, podido pero haber- nosotros ponemos 4 o 5 dominicanos y 3 o 4 haitianos que carguen el uranio, ahí no tenemos problema. No, el uranio Aquí se no. transporta en contenedores. Aquí somos muy exigentes con eso de la Contenedores, yo le puedo asegurar que una de las industrias que más mira el tema de la seguridad es la industria nuclear. Y el tema a futuro, ¿usted cree que la tendencia será ir moviéndonos a uranio en los diferentes países? Mire, las perspectivas de la Agencia Internacional de Energía Atómica es que de aquí al año 2050 se va a duplicar el número de instalaciones. Ahora mismo hay 417, 18 centrales nucleares funcionando. Algunas hay que retirarlas, seguramente, porque ya llevan unos cuantos años. Su vida útil. Pero el plan es, si ahora mismo se está generando del orden de unos 320 gigavatios de potencia, es llegar a 900 gigavatios de potencia en el año 2050. Mire, doctor, y en el caso, usted dice, bien, una planta de 300 megavatios nos cuesta hoy 3.000 millones de dólares. Eso es prácticamente el doble o el triple de una planta de carbón o de gas. Perfecto. Pero ya cuando yo tengo esto instalado y pago, usted mencionó que el uranio, que es la materia prima que se utiliza para producir esa energía nuclear, es más o menos un 20% del costo que hay. Ya cuando tenemos las dos plantas instaladas una al lado de otra, el precio, vamos a suponer, República Dominicana dice, vamos a gastar 6.000 millones de dólares en deuda soberana y vamos a comprar 2 plantas más de 6 para tener 600 megavatios y no tener problemas más de energía. O vamos a gastar 12.000 y vamos a comprar 1.200, 4 reactores de 300 y ya lo pagamos. Nos metimos en una deuda con eso. Ahora, el precio final, se ha hecho la comparación de decir, por ejemplo, aquí se dice que Catalina en carbón creo que produce a 9 centavos el kilovatio hora, el otro está produciendo a 12, hay uno a 17. Se ha hecho la comparación. Está más o menos a 14 céntimos el kilovatio. Céntimos de dólar el kilovatio. O sea que tampoco es tan... Tanto alta. Y además le quiero decir otra cosa. Estos reactores pequeños son reactores, se llaman modulares, porque en una instalación usted puede poner uno de 100, al cabo de 3 años, si a usted le va bien y va conociendo la tecnología, puede montar otro de 100. Es decir, es una producción en serie, de tal manera que ese coste, estamos hablando ahora de ese coste de los reactores que pueden estar empezando a funcionar de aquí a 5 años. Pero de aquí a un poco más, ese precio tiene que bajar. Finalmente, como experto, usted que conoce el mercado, ya vi que sabe que Canadá ordenó unas plantas. Ese es otro tema, cuando tú dices, bueno, yo necesito tengo el dinero y tengo la decisión, pero necesito una planta para allá. Te dicen, no, tú tienes que esperarla 10 años, 5 años. ¿Hay capacidad de producción de plantas y cuáles son los tiempos que están tardando? Ahora mismo esta planta que yo le estoy comentando, está previsto que empiece el primer reactor de los 4, empezaría a construirse de aquí a 4 o 5 años. A construirse. El tiempo de construcción es prácticamente entre 2 y 3 años en esas plantas. Ocupan prácticamente un campo de fútbol, en comparación con una potencia similar de un parque eólico o de un parque fotovoltaico que ocupa terrenos que pueden ser dedicados a otras cosas. Entonces, eso es el espacio que ocupa, con todos los sistemas de instalación, ocupa eso, una planta. Y el tiempo es más o menos, como le estoy diciendo, del orden de 2 o 3 años de construcción.
de construcción para Pero desde el comienzo de construcción hasta el comienzo de la operación. Pero si yo ordeno una para que me comiencen a construir de inmediato, ¿hay disponibilidad o hay una lista larga? Ahora mismo están algunos de los diseños, están en un periodo de certificación por los organismos reguladores, pero este de General Electric está ya, hay peticiones en Rumanía, hay peticiones también en Polonia, hay petición bueno, el primero de todos que se va a poner en funcionamiento va a ser en Canadá y, como estoy diciendo, será en el... Creo que uno de los Emiratos, escuché algo de... Emiratos tiene 4 centrales, pero son de 1000 megavatios cada una. O sea, y son de diseño coreano. Todo lo de ello es grande. Lo han hecho rápidamente, en 10 años han montado los 4 reactores, con diseño coreano. Yo conocía porque yo estaba en Corea en el CAIS, en un centro, en una de las universidades, y todos los profesores estuvieron trabajando en reactores de esos. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle de forma personal que usted haya sacado este momento para compartir con todos nosotros su experiencia, no solo en la parte universitaria, en la académica, sino también con toda su experiencia en esto de la energía nuclear, porque usted sabe que República Dominicana es un país que uno de sus principales problemas es la generación, la producción, la distribución y todo lo que tiene que ver con energía. Y yo creo que podemos aprovechar la experiencia de usted en este sentido. Le agradecemos toda la confianza con que nos ha dado todas estas explicaciones y sobre todo en el lenguaje que lo hizo, porque sabemos que para que la gente entienda esto tiene que ser de una forma llana y normalmente estos temas son muy técnicos y complicados. Rector, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Síntesis. Nada, muchas gracias a usted por haberme invitado y yo estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. Posiblemente voy a trabajar más en el tema energético y a partir de posiblemente dentro de un mes, y estoy obviamente sobre todo porque he analizado el tema energético de la República Dominicana, así como de algunos de los otros países cercanos, y creo que si no inmediatamente podrían, digamos, llegar a tener, digamos, un camino en este sentido, en el tema nuclear. Bien. Vamos a agradecer de nuevo al doctor Emilio Míñez Torres, rector de la Universidad del Caribe en República Dominicana, su participación con nosotros hoy, y a ustedes también le damos las gracias por su audiencia en Síntesis.